Vea en el Facebook Live de Concepto Caribe Noticias entrevistas con Jaime Santiago, con los personajes de actualidad, la gente que siempre tiene algo que decirnos. Entrevistas con Jaime Santiago. Bueno, en el tema político hoy, señoras y señores, tenemos una interesante entrevista con el periodista y coordinador de la campaña de Petro aquí en Puerto Colombia, Juan Fernando Agames, y también vamos a hablarles un poco enseguida del médico John Ramírez, quien viene haciendo un trabajo interesante en el tema de el proselitismo que se debe adelantar para lograr un posicionamiento ante la comunidad de Puerto Colombia de cara a las elecciones del próximo octubre de 2023. John Ramírez ya fue candidato a la alcaldía, obtuvo 1.100 votos hace dos procesos eleccionarios atrás. Quiere volver a la palestra política, quiere trabajar por Puerto Colombia y está dedicado desde su labor como médico a servirle a la gente que más lo necesita. Es un trabajo importante, es un trabajo positivo, es un trabajo que él hace con mucho cariño, con mucho amor por la gente de Puerto Colombia y sus corregimientos. John Ramírez, pues, a quien ver en estas imágenes, es precandidato a la alcaldía de Puerto Colombia por los sectores de oposición y recientemente se reunió con el senador Arturo Char, quien le dijo que va a respaldar con todos los hierros al candidato de la oposición al actual gobierno que muestre un trabajo importante, que muestre un trabajo interesante. Estarían los Char dispuestos a darse la pela por un candidato que tenga competitividad, que tenga propuestas y que sea capaz de enfrentar con altura al candidato que vaya a presentar la coalición de gobierno que exitosamente logró el triunfo hace 3 años atrás con Wilman Vargas Altaona, ingeniero que de paso hay que reconocerlo viene realizando una importante labor por la transformación de Puerto Colombia. Bueno, pues terminamos esta parte de la información política y vamos a ver y a escuchar la entrevista con el periodista Juan Fernando Agames, hablándonos inicialmente de los resultados de la encuesta que realizó con un grupo de personas bajo su mando en Puerto Colombia y sus corregimientos para detectar cuáles son las preferencias de la gente en cuanto a los nombres que están expuestos como precandidatos a la alcaldía de Puerto Colombia. Destaca él que disminuyó un poco el número de personas que respalda a Plinio, a Massa y a Rodrigo Jerónimo, que son los que están en las 3 primeras posiciones de preferencia de la gente. Y destaca también que Erika Mauri tiene una figuración importante sin tener ninguna organización política detrás de ella, sino un trabajo con una fundación social que ella viene liderando hace ya varios años. Vamos a escuchar este trabajo periodístico con Juan Fernando Agames realizado esta mañana. Jaime, colega, un gusto pues, poder conversar contigo sobre estos ejercicios que se hacen para medir la intención de voto de los porteños a un año de las próximas elecciones. Es un sondeo de opinión que se realizó en 1.250 hogares porteños. Se realizó una encuesta por cada hogar, distribuidos estas 1.250 encuestas en todo el territorio, en todos los barrios del municipio de Puerto Colombia, en el casco urbano y en su corregimiento, Salgar y Montecarmelo, Sabanilla y Montecarmelo. Y bueno, fueron resultados interesantes, se muestra una tendencia. No es la primera vez que hacemos este ejercicio de verificar o conocer lo que la gente pues, piensa desde sus hogares. Y bueno, ha mostrado una tendencia de que, bueno, el Cedeño es quien en estos 3 ejercicios que hemos realizado, pues ha liderado la intención de voto, seguido por Edison Massa y pues también seguido por el actual secretario de Hacienda, que hasta el momento no ha dicho públicamente que
que aspira a un cargo de elección popular, desde luego porque tiene requisitos para hacerlo, pero que se sabe por todo el mundo pues que existe ese interés en postular su nombre para la alcaldía de Puerto Colombia. Pudimos observar a Jaime que hubo un crecimiento en cuanto a los números de cada uno de esos candidatos, sobre todo esos tres, bajaron considerablemente. Aquí pude publicar en mis redes sociales y está disponible con un comparativo de la encuesta pasada y esta, pero creo que eso debe obedecer a que en el caso de ellos, cuando renunció al consejo, ofreció bastantes entrevistas en medios locales, y eso pudo pues mostrar o arrojar que tenía un porcentaje mucho más alto. Ya en esta oportunidad bajó un poco, pero creo que obedece a que efectivamente hasta ahora un año de las elecciones no hay ningún candidato que pueda soportar un año de actividades permanentes por el tema de costos. Entonces a lo mejor se han guardado un poco, sabiendo y entendiendo y conociendo un poco la política local, que es precisamente para el próximo año, luego después de las fiestas de carnaval, que es que empieza a moverse ya en su mayor esplendor todo el tema político. En el tema masa, creería que como aquella encuesta, aquel sondeo de opinión se hizo para el mes de julio, todavía estaba bastante fresco y reciente su postulación a la Cámara, y todavía estaba en la memoria de corto plazo de los porteños, y por eso también pudo haber tenido ese resultado, y que bajó ahora por las mismas situaciones, las mismas condiciones de Plinio Cedeño que expliqué hace un momento. Y por lo de Rodrigo también considero que puede obedecerse a eso. Con otros candidatos que de pronto no suenan mucho, pero están allí, como el de Juan Manuel Mesa, de pronto en comparación con Alejandro Mara, que en comparación con la pasada encuesta sí, ellos subieron un poco más. Andy Berrío, digamos que disminuyó un poco, pero se mantuvo allí. Sí me sorprende los resultados obtenidos por Erika Mauri, que es la única mujer en esta baraja de precandidatos a la alcaldía de Puerto Colombia. Obtuvo un 3 punto algo, no tengo el dato ahora aquí a la mano, de los registros, dame un segundo. Tuvo exactamente 3.5, tuvo un resultado interesante, toda vez que ella pues no tiene estructura política en Puerto Colombia, públicamente no aspira a la alcaldía, no ha iniciado un proceso de campaña como tal. Lo que he visto que ella ha hecho es lo que hace desde su fundación en algunos barrios del municipio de Puerto Colombia. Pero fíjate, muy a pesar de no tener estructura política, de no tener burocracia, de no tener pues nada de eso, estuvo por debajo de Wilson Varela, que obtuvo un 3.8, que es concejal actual, que se viene mostrando bastante en las redes sociales. Estuvo cerca relativamente de Steiner Mantilla, que obtuvo un 4.2. Steiner Mantilla fue personero del municipio, es el alcalde de Puerto Colombia. Entonces pues muestra ahí unos datos interesantes. Aparece por encima de Alejandro Mada, que es también, de Juan Manuel Mesa, que también viene mostrando en las redes sociales por su trabajo que hace como director de tránsito. Entonces pues, me sorprendió. Es primera vez que la incluyo en un ejercicio de sondeo de opinión. Entonces pues muestra un dato allí interesante. Es lo que podría comentarte hasta el momento, y de acuerdo a estos resultados de los colegas. Bueno, Juan Fernando, el porcentaje de Plinio, Massa y Rodrigo, ¿exactamente cuál es? Plinio Cedeño 17.3, en contraste con el porcentaje de julio, que fue de 21.5. Edison Massa 10 puntos, en contraste con el porcentaje de julio, que fue de 15.4, y Rodrigo Jerónimo 6%, en contraste con la pasada encuesta de julio de 10.8. Perfecto. De acuerdo a sus planes estadísticos y periodísticos, ¿cuándo tendríamos un nuevo sondeo? Bueno, mira, antes de eso quiero de pronto comentarte, Jaime, que el voto en blanco
y el no sabe no responde tuvieron un considerable aumento en relación a al pasado sondeo de opinión. El voto en blanco en este sondeo obtuvo el 16.15. Me regalas un minutito, te hago el comparativo con el resultado anterior. Claro que sí, claro que sí. Aquí. El voto en blanco en el pasado sondeo, que hizo en el mes de julio, tenía un 15.97, ahora obtuvo, como te mencioné, un 16.5, tuvo un leve aumento, pero me sorprende mucho. El voto, el no sabe, no responde, en la pasada tuvo un 11.13%, en este sondeo de este fin de semana se disparó al 28.6%. Hay que entender que estas personas que eligen la opción de voto en blanco podría considerarse como un voto duro. Quiere decir que a estas alturas, a un año de las elecciones, este listado de precandidatos no les convence, no les agrada, y que para ganárselo hay que hacer un trabajo mucho más persuasivo, con argumentos, con propuestas de gobierno, y ese no sabe, no responde, que está bastante alto. Podría considerarse, o podríamos leer, que es ese grupo de personas que desde luego no tiene claro por quién elegir, pero es más susceptible de cambiar su opinión si de pronto escucha un discurso que le convenza. Y también este grupo de personas entran en las que pueden ser fácilmente movibles por algún tipo de dádiva que se puedan dar, o incluso que le cayó bien un candidato más adelante. Entonces es interesante que el número de el no sabe, no responde aumentó considerablemente. Oiga, sí, dígame usted. Y en relación pues a cuándo volveremos a hacer un próximo sondeo de esto, tenemos proyectado hacerlo hacia el mes de enero, entendiendo que se están esperando también unas renuncias a nivel de administración. Hay unos candidatos que han indicado que renunciarán ahora para las próximas semanas, el mes de octubre. Entonces creo que la renuncia de ellos va a generar ciertos movimientos. Creo que la renuncia de ellos significa que algunos que están allí esperando pues ser medidos o con esas intenciones pues van a desmontar sus intenciones, porque al renunciar estas personas que tienen unos cargos interesantes, importantes dentro de la actual administración, podría ya ir dibujando un poquito ese mapa político en Puerto Colombia. Ahora actualmente tenemos unos 12 precandidatos, tenemos alrededor de 8 de esos 12, 8 están esperando tener pues el aval o que el manto caiga sobre ellos por parte de los máximos líderes de esa familia o de esa estructura política en el municipio. Entonces creo que tan pronto los dos renuncien o uno de ellos renuncie, esto empieza pues a decantar un poquito el panorama político. Es por eso que estaremos esperando el próximo año ya hacer un nuevo sondeo que con un número más reducido pues, de personas o de precandidatos, para que pues, vayamos mirando ya cómo se va dibujando este mapa político en el municipio de Puerto Colombia. Oiga, Juan Fernando, en una conversación privada con unos amigos que analizan los procesos políticos de aquí de Puerto Colombia, uno de ellos me comentó enfáticamente: los que están de pre no van a ser candidatos, porque los verdaderos candidatos van a salir después de carnavales o después de las fiestas de fin de año. Y mencionan a un hijo del arquitecto Roberto Sabaraín con Marta del Espriella, que viven hace muchos años allí en Altos de Prado Mar, o también la candidatura de un médico que es hermano del exgobernador José Antonio Segebre Berardinelli, que vive allí frente al Páramo, a la tradicional tienda El Páramo del barrio Miramar. ¿Usted qué ha sabido de eso? ¿Qué ha oído decir? Que podrían venir esos candidatos y que inclusive el hijo de Roberto Sabaraín podría tener el respaldo del jefe liberal del Atlántico, exalcalde de Puerto Colombia y exdiputado del Partido Liberal, Camilo Torres. Bueno, en relación a ese tema, le confieso que no he tenido hasta ahora, pues que me mencione eso. En la publicación que hice de los resultados, sí hubo un perfil en Facebook que escribió que
que del corredor universitario saldría un candidato que me parece interesante. Es un sector de Puerto Colombia que por mucho tiempo han aducido que han estado en el olvido, que han querido participar activamente en política, pero que creo que nunca han podido llegar a un consenso como sector, como comunidad. Y bueno, sería interesante que se suben a esta competencia, pero bueno, desde luego, mi estimado, esto se va a mover en todos los sentidos. En todos los sentidos. Te confieso que nunca había visto un panorama político electoral en Puerto Colombia tan confuso, tan difuso. Muchas cosas pueden suceder, pueden entrar muchos más actores dentro de esta baraja de precandidatos y luego candidatos a la alcaldía de Puerto Colombia. Es bastante confuso el panorama actualmente en Puerto Colombia. Creo que todo este fenómeno de lo generado por la elección del nuevo presidente de Colombia, todo lo que ha generado los estallidos sociales, todo este deseo de elegir diferente, toda esta emancipación de las comunidades, de la gente, de la juventud, está generando un movimiento inclusive bastante previo a lo que son las elecciones locales. Normalmente, y creo que por experiencia también lo sabes, todo esto empezaba a moverse precisamente luego de carnavales. Ya febrero, marzo, empezaban en esta fecha, pues sí se veía este movimiento, pero nunca como lo estoy observando ahora. Y ya en Puerto Colombia creo que esta es la quinta, sexta elección al alcalde que estoy viviendo acá, y nunca había visto un movimiento tan activo como se ve ahora, precandidatos o interesados en la alcaldía, en ya reunirse con líderes, tocando puertas aquí, reunirse con familias representativas del municipio. Realmente el movimiento que se está viendo es bastante inusual, atípico, y eso no marcará más que unas campañas electorales y unas elecciones bastante álgidas, convulsionadas, bastante interesantes, Jaime. Sí, así es. Bueno, no, me alegro de poder compartir con usted esta información política que es de interés general, y estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de que hay una actividad inusual en este proceso político en este último trimestre, y las cosas se van a poner más fuertes en este último trimestre de 2022. Pero bueno, los últimos minutos de esta entrevista, que además de presentar una porción importante en Concepto Caribe Noticias del Poder de la Verdad, vamos a presentarla completica en el programa que hacemos en YouTube y en Facebook Live, en un programa que se denomina Entrevistas con Jaime Santiago. Ahí vamos a presentarla también, y quiero aprovechar para preguntarle en estos últimos minutos qué es de su proyecto político. ¿Va a seguir usted pensando en ser candidato al consejo, a la alcaldía? ¿A qué cargo de elección popular va a aspirar y por qué partido político finalmente? Bueno, Jaime, como te decía hace un momento, aún falta por bastante tiempo para esto. Ahí he venido trabajando con un movimiento que hemos consolidado poco a poco, se llama Movimiento Amplio de Renovación MAR. Precisamente es un movimiento que se fundó fruto de todas estas coyunturas de deseos de transformación y de verdadero cambio en el ámbito político porteño, y que vienen también de todos esos sentires que se pueden evidenciar a nivel nacional, y dándole la oportunidad a los porteños de que puedan volver a creer en que existe personas que quieren hacer una política buena y diferente de cara a la gente, a la ciudadanía, transparente, y que los incluya a ellos como actores importantes y protagonistas de estos procesos, y no solamente como simples colocadores de votos. Entonces hemos venido haciendo un proceso interesante. Participamos llevamos una joven al Consejo de Juventud, logramos obtener una curul en estas instancias que fue juvenil. Participamos también apoyando un candidato al Senado, y bueno, se obtuvo un resultado interesante con muy poco presupuesto, y allí vamos dentro de ese grupo de líderes, de amigos que conocen el trabajo social que he venido adelantando en Puerto Colombia, que creen
en lo que hago, que eso es importante, que si la gente pues, no creyera, pues no te diera un espaldarazo o un respaldo a un proceso o a una idea de querer participar en las próximas elecciones. Entonces está allí esa propuesta, esa intención aupada o avalada, respaldada o apoyada, como queramos llamarlo, por un grupo de ciudadanos, de familias que me han escrito y me han invitado a que lo hagan. Y estamos esperando el momento de tomar esa decisión ya pues definitiva, mirando pues las posibilidades. El tema de por cuál partido sería, lo ideal sería pues por una lista que lleve o que vaya bajo el sello o la marca de Pacto Histórico, toda vez que hemos venido trabajando de manera denodada en estas oldas políticas que tienen que ver pues, con este proceso de apoyo a Gustavo Petro, a quien vengo pues, haciéndole campaña activa desde 2018 cuando se lanzó esa oportunidad. Pero dado el caso de que tomemos como equipo, como movimiento la decisión pues, de aspirar, no tenemos un desespero porque tiene que ser por el Pacto Histórico. Tenemos que mirar todas las posibilidades que haya, que sean un partido que realmente represente el ideal, lo que hay en nuestro corazón, que realmente de servir a las comunidades, un partido que realmente, un movimiento que realmente represente ese espíritu de transformación, de verdadero cambio. Entonces, pues estamos a la espera de eso, mi estimado colega, de cómo se van moviendo las cosas y cómo la gente pues siga creyendo en este proceso, este movimiento que queremos pues, fortalecer y presentarle a los porteños como una opción realmente transformadora y diferente, que la gente está deseosa pues, de encontrar un espacio en donde realmente ellos se sientan como protagonistas y no, como te dije anteriormente, simples colocadores de voz. Así es, Juan Fernando. Bueno, vamos a estar pendientes de eso y espero pues tener otra oportunidad, con el favor de Dios, de conversar con usted más profundamente sobre los temas políticos locales y especialmente sobre el proceso que debe liderar aquí en Puerto Colombia como Colombia Humana, como pacto histórico, como partidos alternativos que son parte del pacto histórico y que deben jugar un papel importante en la transformación y el cambio de este municipio, ¿no? Le agradezco de verdad por esta conversación. Gracias, estoy disponible, mi estimado. Pero que esté muy bien, Juan Fernando, y éxitos. Saludos a toda tu audiencia y gracias por esta entrevista. Vea en el Facebook Live de Concepto Caribe Noticias entrevistas con Jaime Santiago, con los personajes de actualidad, la gente que siempre tiene algo que decirnos. Entrevistas con Jaime Santiago.